Muy bien, qué bueno que nos acompañan y en esta ocasión estaremos compartiendo este tema que hemos titulado La importancia de Yeshua como mediador o intermediario delante del Padre. ¿Ok? Muy bien, bueno, pues vamos a, sin más preámbulos, pues veamos esta breve charla. Nuestro Mesías Yeshua en alguna ocasión dijo, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Recuerdan? Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué significan estas palabras? Pablo en otra ocasión también dijo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Yeshua, el Mesías, hombre. Entonces, ¿qué significa que Yeshua sea el único mediador entre Dios y los hombres? ¿Qué significa? Para responder a esta pregunta, tenemos que responder primero el significado bíblico de intermediario o mediador. Ok, Pablo dijo, hay un solo mediador y bueno, Yeshua em, en sus palabras también denota que soy un solo mediador. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, para responder a esta pregunta tenemos que responder primero el significado bíblico, ¿ok? El significado bíblico de un intermediario, un mediador. ¿Qué hace? ¿Cuál es el rol de un intermediario o un mediador? Desde el punto de vista de las escrituras hebreas, un intermediario o mediador es un agente divinamente establecido para representar a Dios entre su pueblo y a su pueblo ante Dios. Bueno, interesante. eh, por favor, los voy a referir al video en el que hablamos sobre el término shaliach o ley de la agencia. ¿Ok? Pero bueno, desde el punto de vista de las escrituras hebreas, nuevamente, un intermediario o mediador es un agente divinamente establecido para representar a Dios entre su pueblo y a su pueblo ante Dios. La palabra malaj, la palabra malaj en un momento dado tiene significado de enviado, mensajero, emisario, representante, embajador, etcétera. Sin embargo, la palabra hebrea malaj es menos utilizada para mensajeros humanos en el hebreo moderno, ya que para estos se suele denotar por el término shaliach, ¿ok? Cuando Dios quiere intervenir en los asuntos humanos, lo hace siempre por medio de sus agentes emisarios divinamente asignados. Este es un patrón que nos encontramos una y otra vez en las escrituras, ¿ok? Cuando Dios quiere intervenir en los asuntos humanos, lo hace siempre por medio de sus agentes emisarios divinamente asignados, ¿ok? Ninguna persona o conjunto de personas puede venir ante la presencia de Dios sin un agente establecido por medio de Dios mismo a su favor. Esto también es un patrón que notamos una y otra vez en las escrituras. Ninguna persona o conjunto de personas puede venir ante la presencia de Dios sin un agente, sin un mediador, sin un intermediario establecido por Dios mismo a su favor. Los sacerdotes, por ejemplo, fueron establecidos como mediadores. Yo creo que él está viendo muchas ideas del rol de los sacerdotes a su mente. Los sacerdotes fueron establecidos como mediadores. Ni siquiera los reyes de Israel, con toda su investidura, podían tener acceso al lugar santo, ¿ok? Mucho menos al lugar santísimo. ¿Están de acuerdo? Si recuerdan sus pasajes. Para ofrecer ciertos sacrificios, el rey precisaba, aún con su investidura, dijimos, el rey precisaba la ayuda de los mediadores que Dios mismo había puesto, sus sacerdotes. Entonces los sacerdotes, uno de los sacerdotes es que eh, fungían como mediadores. Ni aún las ofrendas que uno traía al templo serían aceptadas por Dios, excepto que estos mediadores intermediarios puestos por Dios la hicieran aceptable. Moisés y Aarón también estarían ante el Eterno como mediadores, como representantes del pueblo. En Éxodo 24, 1 al 3 tenemos, dijo el Señor a Moisés, sube ante el Señor tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará al Señor y ellos no se acerquen ni suban al pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. ¿Ok? Observemos cómo Moisés, el primer redentor, ejerció una función de mediador. Dios habla con él, Moisés habla con el pueblo habla con Moisés, después Moisés le dice a Dios las palabras del pueblo. Este era el patrón
el flujo de información, el flujo de, de interacción que había entre Dios y el pueblo y entre el pueblo y Dios, con un mediador. Y Moisés fungía con este rol de mediador, de intermediario. Así pues, un mediador es alguien que tiene suficiente mérito para acercarse a Dios y representar al pueblo ante Dios. Ok, esto es un detalle sumamente importante e interesante subrayar. El mediador, el intermediario, tiene suficiente mérito para acercarse a Dios y representar al pueblo ante Dios y al mismo tiempo hablar a Dios a favor del pueblo para que Dios acepte al pueblo. Pero tiene suficiente mérito para acercarse a Dios y ser representante. ¿Ok? Cuando Yeshua dijo lo que dijo y cuando el emisario Pablo indica que Yeshua es el mediador entre Dios y los hombres, debemos entenderlo en su contexto hebreo, no helenista o secular. Cuando Yeshua dice que Él es la puerta y que nadie puede ir al Padre sino por Él, lo hace dentro de un contexto específico. Ese es el mensaje de Yeshua, que aunque el templo esté destruido por sus méritos, el acceso a la presencia divina puede ser experimentado por cada creyente que invoque sus méritos, que le invoque en su rol de mediador, de intermediario. ¿De acuerdo? Que Dios está irado con el pecado del hombre es una verdad bíblica, como lo dice Salmo 7:11. Que Yeshua sea el mediador significa que por sus méritos, por su honor, por su reputación, Dios está dispuesto a recibirnos, perdonarnos y aceptarnos como hijos. Que Yeshua sea mediador no significa que tengamos que orarle a Él o que tengamos que pedirle a Él directamente, sino que ahora por sus méritos, por su rol como intermediario, como mediador y por su justicia, el camino de acceso al Padre está abierto para nosotros. Yeshua mismo nos instruye que toda forma de oración debe ser dirigida al Padre y solamente al Padre. ¿Recuerdan palabras de Yeshua cuando dijo, todo lo que pidieres, ¿a quién? Al Padre, no dice todo lo que me pidieres, dice todo lo que pidieres al Padre. En otra ocasión dijo, cuando oren, decid, nuestro Padre en los cielos, o Padre nuestro que estás en los cielos. ¿De acuerdo? Que Yeshua sea el único mediador. Significa que solamente Él nos puede abrir la entrada al lugar santísimo en los lugares celestiales, como lo dice Hebreos 4:16. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. Este es el mensaje de la carta a los Hebreos, ¿ok? Que Yeshua sea mediador significa que el camino está abierto para un acercamiento personal a Dios de forma directa y confiable. Ese es el rol de Yeshua como mediador, como intermediario, como alguien que nos reconcilia, quien nos representa ante el Padre. ¿Ok? Dice en Hebreos 10, del 19 al 23. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua, el Mesías, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Un mediador es un agente divinamente ordenado, asignado, y significa que es alguien puesto por Dios para ayudarnos ¿a qué? Ayudarnos a elevarnos espiritualmente. Ese es el rol de un mediador, de un intermediario. Lo que hace Yeshua nos ayuda a elevarnos espiritualmente para ayudarnos a orar a Dios, para ayudarnos a encontrar el camino correcto para el servicio a Dios. Por tanto, cuando invocamos el nombre de Yeshua, cuando invocamos sus méritos, lo que estamos haciendo es acudiendo a su rol como sumo sacerdote, como intermediario, como mediador, para que sus méritos hagan aceptable delante del Eterno nuestro ruego. No rogamos a Yeshua, nuevamente, no rogamos a Yeshua, rogamos al Padre, protegidos por los méritos y la justicia de Yeshua, ¿ok? No rogamos a Yeshua, no rogamos al mediador, al intermediario, rogamos al Padre.
confiados, protegidos por los méritos y la justicia de Yeshua, del mediador, del intermediario, asignado divinamente por Dios, ¿ok? No solamente el Eterno nos dio sacerdotes, sino también, aquí perdonen, no solamente el Eterno nos dio sacerdotes, sino también nos dio profetas. Los profetas, no solamente los sacerdotes, fueron designados por Dios como mediadores, como intermediarios, sino también los profetas fueron asignados como mediadores. ¿Ok? Profetas como mediadores, como intermediarios. Cuando Dios comenzó a hablarle al pueblo de Israel, la experiencia fue tan aterradora que el pueblo pidió a Moisés que actuara como su mediador. ¿Se acuerdan esto en Éxodo 20, el 15 al 21? Ante ese espectáculo de truenos, relámpagos, de sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaron de miedo y se mantenían a distancia. Así que le suplicaron a Moisés, habla tú, háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. No tengan miedo, le respondió Moisés. ¿Se acuerdan de esta escena? Es evidente que los hijos de Israel vieron a Moisés como un mediador, como un representante ante Dios. Escuchar las palabras de un profeta enviado por Dios para orientarnos, ¿ok? Para orientarnos en el camino y para enseñarnos cómo acercarnos a Dios y servirle, orarle y alabarle de forma apropiada. ¿Ok? Forma parte de la correcta metodología judía o bíblica también podemos decir para servir a Dios de forma apropiada. Pero eso es lo que hace un profeta. El profeta nos orienta, nos enseña cómo acercarnos a Dios, nos enseña cómo servir a Dios, cómo orarle, cómo alabarle de forma apropiada, tal y como dice en 2 Crónicas 20:20. Creed en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Y luego dice, creed a sus profetas, créanle a ellos, porque ellos están puestos como mediadores, como intermediarios. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Dios mismo estableció sus profetas para instruirnos en el camino del servicio al Eterno, a Dios. En 2 Reyes 17:13 dice, y el Señor amonestaba a Israel y a Judá por medio de, ¿quién dice? De todos sus profetas. Él amonestaba, enseñaba, corregía a través de sus profetas y de todo vidente diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos, mis estatutos, conforme a toda la ley que ordené a vuestros padres y que os envié por medio de mis siervos, los profetas. Vean qué rol tan importante también entonces cubrían o ejercían los profetas, ¿ok? Como mediadores, como intermediarios. ¿Ok? El pueblo de Israel acudía a los profetas para recibir también sanidad, no solamente corrección, enseñanza, sino también para recibir sanidad. Y aconsejaron a los no judíos a hacer lo mismo. Por ejemplo, en 2 Reyes 5:3 tenemos, esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¿Recuerdan este pasaje? Así pues, cuando Yeshua es declarado mediador entre Dios y los hombres, tal como lo dice el mismo Yeshua y el emisario Pablo, está realizando esta función de profeta también, pues nos ayuda, nos instruye en cómo podemos volvernos a Dios, servirle y adorarle de forma correcta. Deuteronomio 18:18, un pasaje conocido de todos nosotros, dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, como Moisés, y pondré mis palabras, dice el Señor, en su boca, y les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Qué les parece? Yeshua es ese profeta del que habló Moisés. Yeshua es ese profeta del que habló Moisés en Johanán. En Juan 1:45 dice, y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Eh, Hablando específicamente se refería a Deuteronomio 18:18, ok, en una manera muy específica y puntual. Dice Felipe, dice el texto, pero nuevamente, Felipe a Jonathan y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Yeshua, hijo de Joseph de Nazaret. Pero hemos hallado, dice, aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. ¿Qué es lo que se escribió? Entre otras cosas,
en toda la ley y los profetas, pues este texto de Deuteronomio 18:18, profeta le levantaré en medio de sus hermanos. El comentarista rabínico del siglo XIII, Ralbach, dijo, un profeta en medio de ustedes. De hecho, el Mesías, dice, es tal profeta, es tal profeta. Está refiriendo, dice Ralbach, que ese profeta en medio de ustedes es el Mesías. Como dice el Midrash Tanhuma, he aquí que mi siervo prosperará. De acuerdo a Isaías 52:13, dice Moisés, por los milagros que hizo, llevó a una sola nación a adorar a Elohim, pero el Mesías atraerá a todos los pueblos a la adoración de Elohim. Pero muy interesante, Ralbach dice, ese profeta del que se habla en Deuteronomio 18:18, el Mesías es tal profeta. ¿Qué les parece? Yeshua mismo fue muy cuidadoso cuando nos dijo, las palabras que yo os hablo no son mías, son del Padre que me envió. También dijo, yo no digo nada que no haya oído al Padre. Y añadió, mi doctrina no es mía, es del Padre que me ha enviado. Fue el Padre que lo asignó como mediador, como intermediario. Y dijo más, el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al Padre que me envió. Okay. Por tanto, cuando decimos que Yeshua es el mediador, el intermediario entre Dios y los hombres, estamos dándole la función profética que Moisés tuvo, que los profetas tuvieron y que el propio Moisés afirma tendríamos con la aparición precisamente del Mesías, el profeta de los profetas y el último profeta de la cadena de los profetas que el Eterno ha dado a nuestro pueblo. Recuerda esto, en la fe hebrea, un mediador, un intermediario, no es uno que reemplaza a Dios, sino uno que nos enseña cómo acercarnos personalmente a Dios. Esto lo tengámonos bien presente, bien presente. Un mediador, un intermediario, no es uno que reemplaza a Dios, sino uno que nos enseña cómo acercarnos personalmente a Dios. Un mediador no es uno que nos aleja de Dios, no nos aleja de Dios, sino uno que nos enseña cómo elevarnos espiritualmente para que tengamos acceso directo al Padre. Un mediador no es uno que nos separa de Dios, sino uno que nos enseña los caminos de Dios, nos enseña la Torah para que nosotros mismos eventualmente no necesitemos más de maestros, sino que conozcamos a la perfección los caminos de Dios y sepamos cómo vivir en íntima relación con Él todos los días de nuestra vida. Mientras tanto, necesitamos, mientras tanto, mientras estamos transitando en esta carrera que es la vida, necesitamos un agente divinamente ordenado que nos lleve de la mano lo más alto posible, alguien que nos empuje, que nos anime, que nos levante, alguien que perfeccione nuestra fe, ¿ok? Que nos lleve lo más cercano a Dios posible para que tal provisión sea experimentada por todos los hijos de Israel. En ese sentido, la meta de Dios es que todos lleguemos a la estatura del propio Mesías. Dice en Romanos 8:29 y Efesios 4:13 lo siguiente, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías. El propio Yeshua nos enseña este secreto cuando dice que mediante sus méritos nuestra elevación espiritual será tan grande que ni siquiera necesitaremos de su mediación ante el Padre. Dice en Yohanan 16:25 al 27, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Este es el secreto, que mediante sus méritos nuestra elevación espiritual será tan grande en un momento dado que ni siquiera necesitaremos de su mediación.
Pero por ahora necesitamos de su rol como mediador, como intermediario, ¿ok? Mientras tanto, tenemos que estar bien ligados a Yeshua, porque separados de Yeshua nunca podremos lograr esta meta de Dios para nosotros. El maestro mismo nos dijo, separados de mí, recuerden, separados de mí, nada podéis hacer. Nuestra unión con Yeshua es importantísima en este proceso de crecimiento. Recuerde que Yeshua dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su vara y sígame. La meta de Yeshua como mediador, como intermediario, es que conozcamos al Padre y que seamos uno con el Padre. En su plegaria, él decía, que tengan una relación íntima contigo, que es el secreto de la vida eterna. ¿Recuerdan este pasaje? Así pues, cuando oramos en el nombre por los méritos de Yeshua, lo que hacemos es destacar esa función sacerdotal de Yeshua como mediador, como intermediario, no otra cosa. Yeshua nos ha abierto un camino directo a Dios. Nos ha abierto las puertas del santuario celestial y ahora tenemos acceso a Dios en una forma que nunca antes habíamos conocido. Oramos que Dios nos sane por los méritos de Yeshua. Oramos que la Eterna tenga compasión de su pueblo por los méritos de Yeshua. ¿Ok? Si no tuviéramos a Yeshua, tendríamos que acudir a los méritos de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Pero ahora tenemos a Yeshua, más grande que los profetas, más grande que Abraham, más grande que Moisés, más grande que los ángeles. Muchas veces Dios detuvo su ira contra su pueblo por las buenas gestiones que hicieron los profetas a nuestro favor, como intermediarios, como mediadores. Entonces, si Yeshua, nuestro Mesías, es más grande que Moisés, que Abraham y que los ángeles, ¿por qué no abrigarnos bajo sus méritos? ¿Por qué no invocar los méritos de Yeshua como mediador, como intermediario? Que Yeshua sea el camino, la verdad y la vida significa que ahora, por sus méritos, esa habilidad que cesó cuando el templo fue destruido puede ser renovada de nuevo en nuestra relación personal y comunitaria con Dios. Que Yeshua sea nuestro mediador e intermediario significa que por medio de él recibimos la fuerza, el empuje, la motivación adecuada para andar en obediencia a los mandamientos de Dios según apliquen a cada uno. Que Yeshua sea nuestro mediador intermediario, significa que en sus palabras, en su consejo, en sus méritos, podemos volver a escuchar la voz de Dios dirigiéndonos y consolándonos. Orar en el nombre o en la persona de Yeshua significa que no nos acercamos al Padre confiado en nuestros propios méritos, sino en los méritos de nuestro Mesías, quien nunca hizo maldad ni se halló pecado en su lengua. Yo en ocasiones oro y digo, papi, papi, que los méritos de Yeshua, nuestro Mesías, sean el impulso para que mi oración llegue a tu presencia. ¿Ok? ¿Y por qué nos invocó el nombre de Yeshua antes? Simplemente porque no estaba aún disponible. Pero venido el cumplimiento del tiempo, como dice en Gálatas, Dios nos lo envió para bendición de todo Israel y de todos los de entre las naciones que por medio de él, por medio de Yeshua, se acercan a Dios. Venido Yeshua, ya no hay otro mediador necesario que nuestro justo Mesías. Buscamos protección en los méritos de nuestro santo maestro Yeshua el Mesías, no en ningún otro maestro. Y la razón por lo que lo hacemos es porque Él es el único justo que venció a la muerte. ¿Qué más méritos tenemos? O sea, los méritos de Yeshua son extraordinarios. ¿Ok? Ahora bien, cuando un creyente se desliga de Yeshua y se une al judaísmo que no acepta los reclamos mesiánicos de Yeshua, tendrá entonces que acudir a los mediadores judíos que han muerto para buscar el mérito necesario para su protección, para su propia protección. Solamente Yeshua ha superado el poder de la muerte, demostrando así que que todo lo que dijo y enseñó es correcto y digno de ser recibido por todos. Y al mismo tiempo ofreciéndonos la fuente de mérito confiable que necesitamos. Pues por muy grande que sean los méritos de un sadik, al momento que muere, sus pensamientos, sus planes se desbaratan, dice la escritura. Con toda la grandeza de nuestro santo maestro Yeshua, si no hubiera resucitado, no nos serviría de nada.
Pablo afirma que si Yeshua no hubiera sido resucitado por Dios, aún estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados y transgresiones, y seríamos vistos como los más dignos de lástima de todos los hombres. Yeshua es nuestro mediador, nuestro intermediario, nuestro profeta, nuestro instructor, nuestro maestro, nuestro sacerdote, y nuestra alma está ligada a la suya en todo lo que hacemos para servir a Dios. Con Yeshua todo y sin Yeshua nada, decía el doctor Damen Abraham. Con Yeshua todo, sin Yeshua nada. Confiemos nuestra relación con Yeshua cada día en el secreto de nuestra recámara. Asegurémonos que nuestra alma esté ligada a la de Yeshua, para que sus méritos nos mantengan siempre abierto el camino de acceso al Padre y podamos experimentar cada día las riquezas de su gracia en nuestra vida, con salud, paz, prosperidad y todo bien, tanto en esta edad presente como en el mundo por venir. Confesemos que separados de Yeshua nada somos y que nuestra unión con Yeshua es el camino para nuestro acceso al Padre. Confesemos que por medio de Yeshua tenemos acceso directo al Padre y que Él es nuestro único representante, mediador, intermediario y defensor en los lugares celestiales. Declaremos que estamos completos en Yeshua y no necesitamos otra fuente de mérito que nuestra alma, ¿ok? Que no necesitamos otra fuente de mérito para nuestra alma, para el perdón de nuestros pecados y nuestra entrada en el mundo por venir. Amén y amén. Gracias por habernos acompañado a esta breve charla. Gracias.